Muy buenas noches, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenas noches. Muy Bueno, buenas hoy noches. tenemos algunos, decíamos en el pase con los chicos, son más de 20 los candidatos, 20, bueno, ya lo vamos a aclarar 27. Bien, 27. Hoy iniciamos una ronda que se va a suceder los jueves venideros hasta la elección del Defensor del Pueblo, que es el 20, también creo, 26, para que nos puedan contar. Hoy tenemos algunos de ellos, obviamente no podemos invitar a todos, pero además para darles tiempo y que nos cuenten de dónde vienen, por qué quieren serlo. Y también hay tiempos para esto, como por ejemplo tiempos de impugnaciones, ¿sí? A esas listas que se presentan. También queremos saber cuáles han sido las impugnaciones, en qué casos se impugna una candidatura y por qué, y qué resolución ha tenido. Pero es un cargo muy importante, ¿no?, para la ciudad de Paraná. Y es una buena oportunidad. El cuarto Defensor del Pueblo que está creado, primero fue Marta Benedetto, segundo fue Jorge Kerr, muy reconocido, el sociólogo y docente de la UNER, Sí. y terminó su gestión hace poquito Luis Garay, quedando transitoriamente Pablo Donadío en este Entonces, momento. un poco la continuidad ahora. A mí me parece, Lalo, que es una institución que ha ganado presencia, ha ganado prestigio. Me parece que como que fue internalizado por los paranaenses que vos podías ir al Defensor del Pueblo y alguien te iba a escuchar. Quién sabe si podías tener una solución, porque Claro. también es difícil que el Defensor del Pueblo vaya en representación tuya a la justicia, porque eso está imposibilitado. Sí. Pero me parece que ganó presencia y legitimidad en la sociedad. ¿Vos decís que el paraná. ciudadano paranense se apropió Sí, de lo la tiene, figura del para mí Defensor sí. del Y Pueblo? bueno, Sí. aclarar un poco. Sobre todo Sí. en un contexto provincial donde la figura del Nunca defensor fue del posible. pueblo de la provincia de Entre Ríos no No existe. fue posible. Es uno de los tantos mandatos de la reforma constitucional, la reforma de la Constitución que tiene Entre Ríos, Sí. que es de avanzada en un montón de Sí, es cuestiones, cierto. que tiene muchísimos institutos que la Es un legislatura, pendiente, sí. a 10 años de su sanción, todavía no ha podido legislar Es un ni pendiente, crear. cierto. Te Sí. quería decir que una buena oportunidad también para que nos aclare a todos los límites de qué es ser un Exacto. defensor del pueblo, porque se confunde muchas veces el rol con la dirección, por ejemplo, de defensa del consumidor de la provincia. Exactamente, Entonces claro. es muy importante para que todos saquemos conclusiones de cuál es el verdadero juego, el verdadero rol que Claro, tiene el porque defensor. yo me parece que hubo una apropiación, como dice Luz, y por otro lado me parece, intuyo también que también hay un desconocimiento de las funciones. Claro, tanta apropiación que vamos por Claro. cualquier cosa. Que vamos por digamos. cualquier cosa, a lo mejor es probable. Exactamente, Claro. vos sabés que hoy a mí, cuando contaba de que íbamos a hablar, se confundían con la defensoría, ¿no? Y del Defensa al la consumidor. defensa del consumidor. Y yo exactamente no sé de qué se trata, así que Hasta- me va a hasta el día encantar de hoy. que me expliquen. Claro. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Gente, quédense del otro lado. Si todos ustedes acudieron a la Defensoría del Pueblo en todos estos años desde que se creó, cuéntenos, por ejemplo, para qué ocasiones, en qué situaciones y qué respuesta tuvieron. Y este año, creo que es este año, espero no meter la pata, pero ahora nos van a aclarar, así se crea el área o la categoría de defensor o defensora del pueblo de adultos. Había antes un defensor de Inédito. tercera edad. Claro, para adultos mayores, muy importante también. Mirá este informe, ahora presentamos a los candidatos. En noviembre deberá elegirse un nuevo defensor o defensora del pueblo en Paraná. La convocatoria para cubrir este importante cargo se abrió en el pasado mes de septiembre y actualmente son más de 20 los postulantes. El Consejo Deliberante de la ciudad deberá designar al nuevo defensor en sesión pública convocada para el próximo 26 de noviembre. Para ello, el candidato deberá contar con el voto favorable de 2/3 partes de los miembros presentes. Pero, ¿quiénes son hoy los candidatos y cómo surgen las postulaciones? La ley prevé un periodo de 7 días para presentar impugnaciones a cualquiera de las candidaturas y para eso la lista de los nombres con sus antecedentes es pública y accesible a toda la ciudadanía. De hecho, se supo que las últimas semanas fueron varias las impugnaciones presentadas. ¿Cuáles son los casos en los que un vecino u organización puede pedir la impugnación de un postulante? ¿Qué sucedió este año con esos pedidos y cuáles fueron los argumentos? Una de las instancias más importantes prevista por la ley es la sesión especial del Consejo Deliberante, donde realizará las entrevistas personales a los postulantes. Allí, todos ellos deberán exponer públicamente y por un tiempo máximo de 10 minutos cuáles son sus planes y propuestas. Pero hoy, en nuestro estudio, recibimos la visita de algunos de ellos para conocer más de cerca quiénes son y qué proponen. Julio Soñés, 49 años, músico. María Victoria Moro, 62 años, docente e investigadora. Emilia González Cian,
27 años, abogada. María Lorena Garay, 46 años, docente y mediadora comunitaria. Cecilia Pautazo, presidente de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos. Y Agustín Alberto Díaz. Se presentan y proponen hoy en El Ventilador el camino a Defensor del Pueblo. Nombres y propuestas. Bueno, vamos a presentar a cada uno de ellos y después arrancamos con las preguntas así. La elección ha sido, por supuesto, al azar, pero van a seguir viniendo todos los demás en el resto de los programas y los jueves. Y la presentación también, ¿verdad? Gracias, María Garay, por venir, Gracias por estar. Lorena, mejor. Lorena, Sí. Bien, bueno. ¿Cómo te presentarías? Bueno, yo soy docente, soy mediadora comunitaria. Trabajo en la Administración Fiscal Municipal también. Conozco bastante la administración pública y del funcionamiento, porque soy técnica en administración pública, por lo tanto, eso me ha dado la posibilidad de conocer cuáles son los alcances, cuáles son los deberes, las obligaciones y cuáles son las faltas de la administración en relación a los ciudadanos. Bien. ¿Es familiar del doctor Garay? No, ¿De Luis Garay? no somos familiares, somos muy amigos porque pertenezco al centro de mediación de la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, nos vemos asiduamente. De hecho, hoy a la tarde estuvimos en un taller de mediación. ¿Sos la candidata trabajando. de la Defensoría del Pueblo? No sé si la candidata, porque hay otras personas también dentro de la Defensoría, como Donadío, que es el adjunto. Hay otra mediadora también. Pero bueno, a mí me impulsaron, me acompañaron y bueno, acá estoy. Bien. Julio, gracias por venir, Muchas gracias por estar. Julio Soñés. ¿Y vos cómo te presentarías, ante la sociedad, digo, en el rol de defensor del pueblo? Bueno, primero que nada yo me voy a presentar como Corcho, que por el nombre Corcho, que me conocen todo el mundo, o no, y el nombre formal. Me gustaría hablar en plural porque yo vengo en representación de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Sí. Yo soy el candidato que impulsa la Asamblea, así que esto fue una cuestión de lo colectivo a lo personal y no al revés. Hoy me preguntaban cómo nos venimos preparando y yo le digo que en realidad venimos ejerciendo hace bastante el rol de la Defensoría, porque acá en este mismo estudio hemos estado peleándonos por el tema del transporte que objetamos y un montón de otras cosas más. Yo le dije que era ciencia ficción los que no iban a proponer y así fue. Por eso tenemos la experiencia de la Asamblea y el conocimiento empírico de estar en los lugares donde hay que estar. Del contacto con el vecino. Sí. Claro. Ahora vamos a hablar de las propuestas y demás de cada uno. Agustín Díaz, gracias por venir, Bueno, no, gracias por estar. Sos ex concejal y trabajador del PAMI también. Sí, bueno, trabajador social. Y en esto, hoy tengo la suerte de trabajar, en PAMI y hacer lo que uno quiere, digamos. Tu postulación es para el cargo de... El cargo de Defensoría de las personas mayores. De las personas y mayores. esto no requiere decir que es para la tercera edad, personas mayores, aquellas personas que ya de 40 a 45 años, que también están vulnerables en la sociedad, claro, cuando pierden trabajo, esa gente que está sola, más los mayores que... Y bueno, yo te decía que por ahí tengo el trabajo que lo hago diariamente en el PAMI, que atiendo más de 30 afiliados por día. Y la verdad que es un sector que está muy vulnerable, muy abandonado. ¿Era necesario crear el área para personas mayores o adultos? ¿El nombre del área cómo es? Para personas mayores. Personas mayores. ¿Era necesario crearla? Sí, ponerla en y funcionamiento. me parece que hay que fortalecerla un poco más. Darle más participación, me parece algo que es el inicio. El inicio, está bien, claro. Cecilia, gracias por venir, Pautazo. Gracias por estar. Vos sos presidenta, entre otras cosas, de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. Y también tu cargo es para el de personas mayores. No, yo me presento en la Defensoría titular o la Defensoría adjunta. Bien. ¿Cómo me presento? Hace más de 18 años que estoy trabajando en la temática de celiaquía, por tener un hijo con la condición celíaca, pero en todos los ámbitos en donde ha transitado mi vida he tenido un enorme compromiso social, desde lo gremial, en militancia con la gente, ¿no? Entonces, y desde este lugar al que a lo mejor no esperé llegar, digamos, o que me postulara, tuvo que ver con
las organizaciones sociales que también me pidieron que ampliara un poco los horizontes de trabajo, ¿no? Y entonces ahora en un rato vamos a hablar y vas a tener tiempo para explayarte y contar qué es lo que ves que se necesita, cuáles son las propuestas y demás. Lucila Moro, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por estar. ¿Cómo te presentarías vos? Me voy a presentar de una manera muy particular porque durante 20 años de mi vida trabajé como una hormiga, con un perfil muy bajo porque era la voz cantante de los sin voz. Los adultos mayores requieren totalmente de nuestra atención, de que los escuchemos, porque son los sabios. Claro. Y llegó el momento de que sale esta convocatoria y dije... Es el momento. Es el momento porque tengo el trabajo de campo. ¿Sos docente, sos investigadora? Sí. ¿Sos autora de un libro? Que precisamente tiene todo lo que es programas. Sí. Y después en otro capítulo tiene... Ahora lo vamos a mostrar también. ¿Cómo no? Se los vamos a dejar. Emilia, gracias por estar también, Emilia Gracias González. Gracias por venir. ¿Cuál es tu presentación ante los televidentes del ventilador? Bueno, mientras hablaban mis compañeros, me vino a la mente una frase de Galeano que dice que no todos los fuegos son iguales, hay algunos que brillan con más intensidad que otros. Yo me considero una joven con mucha intensidad, una persona que es muy comprometida con todo lo que hace, que estudié comprometidamente, me comprometo abogada con el problema del otro y vivo la vida intensamente tratando de mirar a los ojos de los otros y de entenderlos. Y entre otras cosas, soy abogada. Tuve la suerte de poder estudiar lo que me gusta. Claro, claro. Pero lo marcás como entre otras cosas. Entre otras cosas, Está porque bien. no me define. Tengo muchas otras cosas que me definen. Bien, bueno. Ojalá el Consejo Deliberante escuche y además vea las calidades de los postulantes y que no quede todo en una rosca política. Que, bueno, somos 7 del radicalismo, de Cambiemos, y son 5 del peronismo. ¿Y cómo funciona la elección? Claro. Digamos, empecemos por esto, ¿no? Estamos todos habilitados para hablar en el momento que quieran. Bueno, ¿Cómo funciona la elección? Hoy el Consejo Deliberante y tienen que ser las 2/3 partes. Sí. Tiene que haber acuerdo. ¿Cómo? Tiene que haber acuerdo, como mínimo. Tiene que haber acuerdo. 10 concejales, o sea, no hay bloque que tenga 10 concejales. Claro. Y además, primero la tiene que elección... presentar quórum. Exacto, necesitan quórum. Primero se necesita quórum. Claro, primero hay que presentar quórum para poder sesionar y luego para poder votar. O sea que ya desde el vamos se tiene que dar un acuerdo político. Nosotros estamos promoviendo otra forma de elección. Eso te iba a decir. Que sería, porque de hecho me consultan, me llaman, me preguntan, ¿cuándo puedo ir a votar? Que voy a ir. La gente no puede votar. No se puede. Nosotros de la Asamblea estamos promoviendo otra forma de elección que nos parece que es más justa y razonable para este cargo, que sería una elección como hay elección de intendente, de legisladores. ¿Existen experiencias en otras ciudades de que el defensor del pueblo se elija así? Con la verdad que no tengo conocimiento si hay la forma de elección en otras ciudades, realmente no tengo conocimiento, pero creo que debería ser así. Me parece que ¿Están de acuerdo ustedes? La forma de la elección. Creo que podría estar más desprendido de estas cuestiones así más partidarias. La elección del pueblo y el representante del pueblo debería tener una elección que más popular, digamos, ¿no? Si bien cada uno va a defender por 10 minutos, ahora completando tu pregunta, el proyecto que va a presentar, ojalá la elección pase porque el mejor proyecto que llegue sea el que un poco hay una instancia de entrevistas que se le llama, ¿no? Que tienen que tener los concejales con cada uno. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, Ana. Sí, adelante, Ana. Yo quería saber antes, ¿cómo llegaron ustedes hasta acá? Porque leí que hubo impugnaciones, hubo necesidad de que tenían que juntar firmas ustedes. ¿Cómo fue? En realidad había 2 formas de poder acceder a la postulación. Una era juntando 1081 firmas, que es el equivalente al 0,51% del padrón electoral de la ciudad de Paraná, y la otra era a través del aval de un concejal, que más o menos se entendería que indirectamente tendría el mismo porcentaje de representatividad. La cuestión es que ya desde el vamos hay una cuestión de incompatibilidad, porque la persona que se entiende que te va a votar
te está avalando. ¿Sabés ese voto al para inicio. quién va a ir? De todas maneras, ellos decidieron que no, eso no era... Sí, yo tuve la posibilidad de trabajar también, de elegir a Garay y a Donadío en ese entonces. Postularlo, digamos, cuando era concejal. Cuando se fue, claro. Y la verdad que fue una experiencia muy buena. Y ahí salió por consenso prácticamente. Pues sí. Fue un respaldo muy importante. Fue 2 meses de trabajo, porque hasta en el mismo bloque. Vos tenés la experiencia del otro lado. Claro, digamos, antes estaba de este lado. Vos cuando vayas a hacer la entrevista ya sabés, digamos, Ya que te va a lo- esperar. Claro. Pero, Decía Cecilia, no terminó la idea, pero Sí. como que hubo un criterio esta vez de que sean le iban a postulación. firmar a todos, pero eso no implicaba que apoyarían a tal o cual, digamos. Así que todo aquel que se quiso presentar podía, en mi caso, por ejemplo, yo decidí que no ir con ninguna firma de concejales ni de funcionarios, que es otra opción, sino el aval de la gente, y en mi caso fui la única que presenté el triple de firmas, o sea, 3.500 firmas que decidieron acompañar esta postulación. Y bueno, una pregunta. En la vez anterior, ¿se habían presentado tanta cantidad de postulantes como ahora? Sí, fue así. Siempre fueron convocados. Siempre es así. Siempre Siempre sienten que hay interés de la ciudadanía por conocerlos antes de que el Consejo Deliberante los elija, digamos. Sí, en este momento yo he notado que hay mucho interés por parte de la gente de saber de qué se trata esto. Claro. Realmente yo lo he notado en las redes, más allá de que por ahí uno tiene un perfil un poco bajo y no lo muestra demasiado, cuando empiezan a enterarse, quieren saber más, es más, te preguntan lo que hablábamos recién, ¿dónde te voto? ¿Cuándo? ¿Cómo puedo hacer para votarte, Claro. para acompañarte? Claro. No solamente amigos, o sea, gente interesada realmente en la finalidad de la Defensoría. Julio, y en tu caso como partícipe, ¿no?, de la Asamblea Ciudadana, Sí. ¿vos qué experiencia tenés de la gente con la que ustedes están en contacto asiduamente? ¿Para qué acude al Defensor del Pueblo en general? La gente acude, digamos, porque hay un estado total de indefensión. Tenemos la provincia bastante mal con el contexto nacional, pero lo que es la ciudad es lamentable. Estuvimos 25 días contando los días de que no solo los de paro, sino de los de retención del servicio, y acá no pasó nada. Tenemos los contenedores llenos de basura y quiero hacer una acotación, hay funcionarios de este gobierno que ahora se van a presentar. Me parece que hay una cosa, pero hay un problema de fondo. Igual, ahora vamos a hablar de los casos impugnados. Se presentaron Ahí vamos. muchas impugnaciones, pero solo se dieron curso a 3. Bueno, ahora hablamos de las Hay un problema de impugnaciones, fondo, porque hay que muy bien conocerlas. dice el señor con el tema de cómo está la ciudad. Sí. Pero también tiene un poco las manos atadas el Defensor del Pueblo. Sí. Porque sus dictámenes no son vinculantes. no son vinculantes. Son Entonces vinculantes. tendría que ser vinculante y prácticamente ser como una orden al Ejecutivo. Claro, ¿cuál es Si no, entonces pasan. cuál es entonces el beneficio para el ciudadano de un Es una accionar del Defensor sugerencia del que hacen Pueblo? ustedes. Una Sí, recomendación. En realidad, En la anterior gestión se presentaron 30.000 actuaciones, porque se deben Documentadas. registrar, de ciudadanos que acudieron a la Defensoría Sí. en la ¿Y gestión qué de han Garay, 10 sucedido años. con esas 30.000? Algunas se resolvieron por voluntad y favorablemente, otras quedaron pendientes, pero también entiendo que dándole jerarquía a la Defensoría debería ser el primer lugar donde el ciudadano asista, Claro. y no el último después de haber recorrido todas las oficinas públicas y existe la Defensoría. A ver, ahora vamos, María. A mí Sí. me parece que jerarquizarlo, antes ¿no? de continuar estaría bueno retomar la cuestión inicial de qué es la Defensoría del Pueblo, qué ubicación institucional tiene, qué hace y actualmente cuáles son las competencias que tiene el defensor según la ordenanza local. Claro, ¿cuáles son las más Bueno, importantes? primero, también? ¿qué es la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es un órgano Sí. que tiene independencia funcional Sí. y autonomía, que está legislado en los 3 niveles de gobierno, en el nacional, en el provincial, Y en que el no está reglamentado, Sí. y en el municipal. De lo que se encarga es de básicamente una cosa: controlar. Es un órgano de control. Sí. En el caso de la Defensoría Municipal es controlar a la gestión municipal, sea al Ejecutivo Municipal o a las empresas prestatarias de servicios, Sí. que con su actividad no menoscaben Ajá. los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué ha estado pasando este tiempo entonces? Digo? Bueno, Porque- el tema es que el defensor no tiene
legitimación activa, que quiere decir que no puede... Tiene voz pero no tiene voto. No puede acudir a los tribunales de justicia para hacer compulsiva una orden. ¿Y qué hace entonces el defensor del pueblo con todas esas denuncias o demás? Ale dice, no sé, más allá de lo que se pueda modificar. Reclama, pero no tiene poder. El defensor recomienda, es un recomendador. ¿Cómo es, Julio? El defensor recomienda, ese es el poder que tiene. Nosotros también estamos impulsando que la injerencia del defensor sea más amplia, porque si no estamos pintados al óleo. No, pero fíjate que tiene 120 mediadores, hay un registro único en el país de mediadores ad honorem, que el coordinador se elige por concurso, y esos mediadores son los que hacen las actuaciones en donde la gente elige la defensoría para ir a hacer su reclamo. Esto es importantísimo. Yo digo que la elección de los concejales es el respaldo que te dan para trabajar después. Yo creo que el apoyo de los concejales cuando te eligen, ahí vos ya tenés un respaldo. ¿Y pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que termina el mandato de los concejales y viene la conformación nueva de concejales? ¿Eso no se transforma un poco en político? ¿Cómo te legitima eso? Si los concejales que te van a votar ahora terminan el día de diciembre. Yo lo digo y a que me preguntan, yo digo, hoy la gestión no está para elegir un defensor. Porque está céfala, yo digo que está todo abandonado. Yo creo que no llegan a los votos, a los concejales, al bloque. No se llega. No llega. ¿Qué puede pasar? Con más razón la defensoría tiene. ¿Vos lo ves al revés? Yo lo veo al revés. Cuanto más situaciones conflictivas hay, la defensoría es quien debe asumir ese lugar de garantía de derecho de los ciudadanos. Y tiene que ser por excelencia el primer lugar de participación ciudadana. Claro. Sí, ¿no? Es importante, por ejemplo, Lucila, en este momento, ¿vos cómo lo ves? ¿Es importante en este momento el municipio de Paraná la defensoría y sobre todo en relación al rol que vos te propones, que es para el de personas mayores? Considero sumamente importante que se pueda acceder desde una democracia, como bien es una palabra que viene del griego, demos, es pueblo, y kratos, el poder. O sea que nosotros, que somos el pueblo, tenemos el poder de exigir, poder llegar a cumplir todo lo que la demanda. ¿Y tal como está reglamentada hoy la función, digamos, del defensor del pueblo, considerás que tiene el peso y el poder para poder, las funciones para poder ejercer el poder? Personalmente creo que no. ¿Cuáles son los cambios que habría que hacer ahí? Porque digo, si yo voy, ¿no? Me parece que hay dos maneras de encarar la cuestión de la Defensoría del Pueblo. Una es ser el representante que va a protestar todos los días y llamar las cámaras y que esto, que el otro. Y otro, hacerle entender a quien esté al frente de un gobierno que uno es el mejor colaborador que tiene. Exactamente. Porque le marca, che, mirá, acá están flojos en tal y cual cosa, esto se podría resolver, la gente está muy enojada. Claro. Y antes de que se desborden las cosas, ayudar a prestar la atención y facilitar. Obviamente en algún momento te tenés que poner más duro, pero en principio... Ser un intermediario, digamos, entre Mariano, la gente. ¿vos sabés que eso lo hicimos los ciudadanos? Por ejemplo, yo estuve presente en los Voz y Opinión Ciudadana y... particularmente yo que le marqué esto, le hice dar cuenta a los concejales que cuando hicieron el tema del transporte, el boleto, que ya me perdí cómo era el nombre, el que vos te bajás y combinado. Bueno, porque nunca funcionó, ya me lo negué, no estaba en todas las categorías. Hasta que no estuvimos nosotros presentes ahí, eso no se puso en regla. Una pregunta, ¿por qué pensás que no tiene legitimación activa la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no te puede representar al pueblo en los tribunales y por qué no tiene dictamen vinculante? Porque la ley está hecha así. Pero no hubo voluntad política de darle más poder. Hay problemas jurídicos. Evidentemente no ha habido... Perdón que voy a terminar lo que me preguntaron. Evidentemente no ha habido voluntad política de hacerlo así, pero tampoco creo que con el paso del tiempo hemos estado en un contexto de tantos conflictos tan graves como pasa ahora. Entonces, una entidad que lo bueno sería que ni labure o que esté, digamos, porque las cosas funcionan realmente por los canales que tienen que funcionar, ahora se transforma en algo que necesariamente tiene que estar activo, participativo, pero con poder de decisión. Por ejemplo, el intendente vetó la participación de los ciudadanos en el órgano de control del transporte, en el SITU. ¿Por qué? Porque decía que los ciudadanos estaban representados
es la figura del defensor del pueblo. ¿Y el defensor del pueblo cuánto pudo hacer adentro de este sitio? Claro. A ver, ¿cómo? Lo que sucede con los órganos es que la competencia les está asignada a través de la ley. Entonces ellos no se pueden extralimitar más allá de lo que la ley dice. En este caso, la ordenanza de creación de la Defensoría no le otorga legitimidad procesal. Pero Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo, ¿la tiene? Claro, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene y es muy prolífera en todos los casos en los que ha intervenido como amicus curiae o como propulsor de la demanda. Bueno, pero entonces es fundamental, Lalo, que pueda la Defensoría del Pueblo, con el trabajo que hace, llegar a la justicia para ahí tener una incidencia. Porque cuando hablamos ya de resoluciones vinculantes o demás, hay que ver si no afecta el equilibrio de poderes, digamos. No, es que está para eso. Está para eso. La Defensoría funciona como órgano extrapoder, cuya una de sus tantas funciones institucionales republicanas es controlar los desbalances entre los poderes. De todas maneras, creo que es no todo es judiciable. No todo es judicializable. Creo que tiene mucho que ver la mediación en este aspecto y la Defensoría debe funcionar como un órgano de participación democrática, celebrando estos 36 años de democracia que tenemos, y no un órgano burocrático que no lo ha sido. Y la verdad que actualmente se presentó y se aprobó una ordenanza para ampliar un poco desde el presupuesto. Fíjate que la Defensoría actualmente tiene 900.000 pesos de presupuesto contra 7 millones que tiene Neuquén, por ejemplo. Claro. Con 25 empleados, una computadora y con lo que pueden hacer, y sobre todo 120 mediadores ad honorem. Creo que desde ese lugar hasta la inaccesibilidad que tiene la Defensoría, porque donde está ubicado se llega a través de múltiples escalones para poder llegar. Claro. Entonces hay como una falta de jerarquía desde el lugar y es lo que hay que plantear, ¿no? Ale, te noto callado hoy. No, yo la verdad... No coincidís en algo, decilo. Sabés que acá estamos para debatirlo. Básicamente no coincido con el sistema, me parece que básicamente no deberíamos estar charlando de esto, sino de un paso anterior, ¿no? Sí. La sociedad debería estar charlando de un paso anterior. Existe, primero, necesidad de que este ente funcione de alguna manera con 25 personas en una computadora en Alemania, digamos, ¿sirve para algo? Sí, sirve para algo. ¿Sirve para un funcionamiento así como está? O discutamos antes cómo debería funcionar para no seguir dándole de comer, de última, un funcionamiento claramente político, teniendo, digamos, un foco más que no sirve para nada. Igualmente me parece que el debate es bueno. O sea, no lo entiendo, me parece que es un gasto. Respeto tu opinión, pero creo que el debate en sí es bueno, que la gente se entere dónde está, que hay que subir una escalera. Javier, yo tengo una cosa, te consigo, 10 empleados administrativos. Mirá, te doy un ejemplo. Para mejorar 10 empleados administrativos que conozcan realmente el código de funcionamiento de la municipalidad. Instalás en las esquinas más importantes, digamos, un lugar donde vos apretás un botón, decís, hola, yo soy Alejandro Avero, tengo esta denuncia, automáticamente te entrega un bono que te dice, mirá, te presentaste, a esta hora tenés, y este día a realizar te va a llegar tal trámite, entonces hay personas que interpretan eso. Si realmente no lo pueden superar, al juez de falta. ¡Chau! No, y Alejandro, ¿dónde está la piel? No. ¿Dónde está ninguna, porque la piel hasta ahora no hay para tomar sol, para funcionar en otras cuestiones. Sí, adelante. No comparto para nada la opinión, porque conozco muy desde adentro la Defensoría, más allá de que tal vez esté incompleto el funcionamiento, y en eso sí tenemos que ser realistas, porque la política incompleto, porque la política actual por ahí no deja trabajar como se debería. Y bien, como lo decía acá la compañera, la Defensoría está no para judicializar los casos y para entrar en una etapa burocrática, sino que justamente para darles soluciones pacíficas, como es el lema de los mediadores, los mediadores comunitarios. Nosotros no hacemos justicia, no actuamos a derecho. La mediación comunitaria se trata de acercar las partes, de solucionar en forma pacífica los conflictos, que generalmente son entre vecinos o en situaciones que no son en principio judicializables, inclusive porque no corresponden o no están
están tipificadas como un delito y cuestiones así. ¿Me podés dar un caso, un ejemplo específico? ¿De una mediación? Sí, que no sea judicial. Sí, ¿puedo darte una que... Dos vecinos, un problema de agua. Por la intervención del doctor Luis Garay, con todas las limitaciones que marcaba Alejandro, por supuesto, porque es real lo que dice Alejandro, logró que se pusieran en sintonía, por ejemplo, el Poder Judicial a través de la Defensoría, la Municipalidad y la provincia con Acción Social, cuando murió una persona en situación de calle, hace 2 años. Él impulsó la reunión y también hizo como no una denuncia, pero sí una presentación para que los organismos del Estado se pusieran a trabajar. Y él lo promovió y esa reunión se hizo en tribunales. Y después siguieron los organismos. Y para todos aquellos casos que no trascienden tanto mediáticamente, por ejemplo, porque eso trascendió. Claro. Digo, para el reclamo de la persona. Yo te quiero agregar un poquito, una más para tu respuesta, digamos. ¿Cómo no? Lamentablemente nosotros acá en la ciudad de Paraná, como bien dijo Corcho, tenemos problemas muy importantes. Digamos, lamentablemente las cuestiones domésticas, digamos, hasta por ahí, digamos, si no la judicializás, bueno, si la judicializás un poquito tenés la oportunidad y hay un mediador que te va a resolver ese tema, hasta judicial, si queréis. Pero yo voy al gran problema transporte, basura, luz, asfalto, tenemos problemas, agua, básicos. No es inherente a la defensoría, es una gestión. Y entonces, por eso, bueno, ahí estamos. Entonces, la pregunta es qué puede hacer el defensor. ¿Qué hacemos? Si teóricamente vos tenés que controlar, vos sos contralor del Estado. Para ponerlo claro, lo que Ale está diciendo... No sos contralor del Estado. Justamente, exactamente. Minuto, porque si no... Acá hay un nudo importante para que no pase de largo. Sí, digo esto cortito. Minuto, Javi, minuto. Me parece que Ale no está hablando de si es la función del defensor, sino de qué hace el defensor con los reclamos sobre esas cosas. Exactamente. Perdón, Luz. Sí. Que hay falencia de la dirigencia política. Yo recuerdo cuando se debate el defensor del pueblo, que es como una forma de pensar la orgánica institucional, se debatía, decía, ¿por qué no es defensor del pueblo cada uno de los concejales que votamos a los diferentes partidos y hacen de defensores del pueblo, que para eso están? Representas una zona. Claro, bueno, pero ese debate no fue saldado, pero me acuerdo que fue un debate cuando se creó la figura del defensor del pueblo. Respecto de la legitimación procesal para ir a la justicia, estaba repasando esta figura que es como una entelequia, porque en la Constitución provincial lo dictó, pero no ha tenido ninguna validez el defensor del pueblo de la provincia, que no se ha creado en 11 años. Por falta de presupuesto, dijeron. Es el artículo 215 de la Constitución provincial y figura entre los organismos de control de la provincia de Entre Ríos, como una función muy clara respecto de eso. Tiene legitimación procesal activa y puede formular requerientes a la administración. Como organismo de control, la provincia de control hoy, el defensor, ¿qué le falta para terminar de ser controlado? Primero, ¿qué le falta? Primero, que esté incluido en la carta orgánica. Paraná no tiene carta orgánica. Ahí ya empezamos mal. Empezamos mal porque se permiten cualquier abuso de poderes. Entonces, por eso uno de los motivos por la cual la institución no tiene la entidad que merece es porque no tenemos carta orgánica que lo instituya. Lo hablamos mucho acá. Exactamente. Primero eso. Segundo, es que le falta legitimación procesal. Yo concuerdo con las compañeras en lo que no se debe judicializar todos los reclamos, sino que la función principal debe ser mediar, acercar a las partes, instar. Pero hay veces en los que es necesario una acción más definida, más... que tenga más peso y que tenga una decisión vinculante. Con posibilidad de que sea punitiva. Con posibilidad real de que sea punitiva, si no... Vos tenés una empresa de colectivo que te dice mañana, no doy más servicio. ¿Por qué? Porque no tengo plata. Chao. Administrativa más. Eso tiene que resolver el como ciudadanos muchas veces nos falta saber cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones. Cecilia, pero ahí, por ejemplo, Emilia dice que no se transforme en una instancia administrativa más la de acudir al defensor del pueblo. Porque muchas veces en la actualidad es el recorrido por tal o cual oficina gubernamental y luego recurro a la defensoría. Creo que si nosotros hacemos verdaderamente una escuela de ciudadanía, haciendo conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, entendemos que desde edad muy temprana podemos construir ciudadanía. Y en eso no va a haber necesidad quizá de judicializar, sino llegar a una instancia en donde también sabemos que el otro existe en una ciudad y que lo asisten algunos derechos como los derechos. A mí me parece que se mezclan los roles del concejal y del defensor. Creo que el Ejecutivo tiene que hacer su trabajo.
el trabajo de asistir al ciudadano con la basura, con la limpieza, con la luz. Y el concejal, para nada me parece que lo confundimos también, que el concejal es el que te hace los mandados y es un legislador más. Nosotros no le pedimos a un diputado para que nos vaya a limpiar, pedir una farola. Me parece que ese es el rol de cada... Pero el reclamo lo puede recibir. Sí, pero no lo tiene que ejecutar el concejal ni un diputado. No. Lo tiene que ejecutar, en este caso, el municipio, la municipalidad, el intendente. Y el defensor me parece que es trabajar a esa persona que están en conflicto, intermediar, por ejemplo, qué sé yo, hoy los abuelos, por ejemplo, por cobrar unos pesos más están sin medicamentos, no saben dónde dirigirse. Claro. Me parece esa es la comunicación que uno quiere hacer llegar. A ver, el rol del defensor, o sea, la defensoría es defender los derechos de los ciudadanos ante el Estado. Claro. No es un rol menor. Lo que pasa es que acá en Paraná estamos tan mal en la base, yo creo que ahí va Alejandro. Por ejemplo, en Buenos Aires, yo he visto la Defensoría del Pueblo ante situaciones urbanas donde alguien se cae en un pozo, se dobla el pie en la vereda, va a la Defensoría del Pueblo para cuestionar, buscar, litigar contra el Estado, ahí, buscar un punto de encuentro, una solución. Acá partimos de la base que no tenemos ni veredas. O sea, ¿qué le vas a reclamar a la municipalidad por una vereda en mal estado? Bueno, si no hablando de reclamos y de opiniones, hay muchos mensajes de ustedes del otro lado que queremos escucharlos. Nos escriben nuestros televidentes, nos dicen buenas noches. Quisiera saber exactamente qué es lo que puede reclamar o hacer un defensor del pueblo. Por ejemplo, hace algunos días fui muy angustiada a preguntar, solo preguntar, si alguien me podía ayudar con un problema con la tarjeta que está cobrando un dinero que yo no debo pagar. Me atendieron bastante mal. Debo decir que hasta mala educación hubo en la persona que me atendió. Luego, por otro lado, entendí que ese reclamo lo tenía que hacer en defensa del consumidor, no en la Defensoría del Pueblo. Pero yo quería que me asesoraran, dice Estela Maris. Hola, buenas noches. Los estoy mirando, escuchando con atención, como todos los días desde Tesanos Pinto. Pregunto, ¿el defensor del pueblo defiende y representa también los intereses del vecino del campo? No. ¿Qué saben de nosotros? Nos dice este televidente Carlos. Hola, buenas noches. Apoyo la moción de que el mejor representante del pueblo es un ciudadano, o sea que deberíamos elegirlo nosotros o por lo menos algunas instancias que representen a todo el pueblo. Soy Silvia. Buenas noches. Una pregunta para quienes aspiran a defender a las personas mayores. ¿Qué cuestiones fundamentales ven como necesarias de defender o clarificar? Nos dice Noralí. Hola, mi pregunta es sencilla, básica y concreta y espero una respuesta de las mismas consideraciones. ¿Cuál es el sueldo de un defensor? Bueno, a ver, el de un concejal. El 95% del 90% del concejal. ¿Y en pesos, en números? ¿Y cuánto cobra un concejal? ¿Cómo? ¿Y cuánto cobra un concejal? Claro, en números. Pregúntenle a ellos, porque es una información que no está disponible. No está disponible esa información. Desactualizado. No está, fue uno de los pocos poderes que no publicó el monto. Publicó las categorías de los empleados, pero no publicó los montos. ¿Está desactualizado o nunca lo publicó? No está publicado, pero cerca de 100.000 pesos. Debe estar en 150.000 pesos. Y el bono sin contrato, ahí está el tema. Los módulos. Los módulos. Claro. Y el defensor sería el 90% era el junto al 75%. No, de los de la administración municipal deben ser de los más bajos. Sí, considerando que no es administración municipal. Debe ser entre un 60 y un 70.000 pesos. Sí, son muy generosos. Máximo. Son muy generosos. Siendo muy generosos. Hay módulos después, como decía bien Javier, hay otras. Son presidente de bloque. No, pero ese es otra. No creo que sea mucho dinero. Eso me parece que está mal, porque digamos, el concejal cobra el 90% del intendente. Claro. Y no puede ser que un concejal cobre 60, ponerle como mucho. Lo que, sí. y el intendente está ganando 70. ¿no? Pero a mí lo que me parece un poco gracioso. Complicado y hasta gracioso. La verdad es jodido conseguir laburante para eso, digamos. Claro. ¿Quién quiere trabajar? Pero Agustín, perdón, nosotros lo que me resulta gracioso a mí es que estemos nosotros tratando de suponer cuánto es el sueldo de nuestros funcionarios. Lo tendríamos que hacer así y verlo. Y estamos acá ocupando 5 minutos para ver quién tiene alguna info de cuánto cobra un funcionario. Ninguno de los concejales manden un mensaje anónimo, por favor. Claro. Mirá, minuto, de a uno. ¿Cómo? Celebro enormemente que haya tantos postulantes, porque detrás de cada uno tiene que haber una vocación de servicio y una entrega fundamental. Hoy lo decía Alejandro, y creo que ningún defensor va a llegar
diciendo tengo la posta en todos los temas. Claro. Para eso, convocar a la ciudadanía a que sea el primer ámbito de participación ciudadana. Estás todo el tiempo atendiendo los... Digamos, es ser médico, ¿no? Full time el defensor. Yo creo que es full time. Acá tenemos un mensaje de un concejal y dice... Ahora vamos, María. 70.000 pesos es el sueldo de un concejal. Bien, bueno, gracias por la información. Muchas gracias. Está bien. Habría que publicarla. María. Sí, no, a lo que estábamos hablando recién, nosotros, todos los postulantes, no nos hemos conocido realmente, salvo sabemos de algunos nombres que son un poco reconocidos en la ciudad, pero creo que estamos acá justamente por este don de servicio que tenemos y por esta necesidad de solucionar los problemas. O sea, no somos magos, no somos médicos, pero sí queremos acercarnos a la gente y no en el rol de políticos, porque si no estaríamos embanderados tal vez con un partido político y no es la idea. Bueno, ahora vamos a eso. ¿Puedo pasar los datos? Sí. Ahí me escribe la doctora Josefina Tienot, presidenta del Consejo Deliberante. Ella cobra 78.000 pesos y un concejal, como dijo Mariano, 70.000. Y me está escribiendo también el doctor Luis Garay. Bien, gracias a todos, de verdad, porque lo estamos preguntando en serio. Él como jubilado de la Defensoría cobra 54.000 pesos. Bien, Luis Garay. Debe ser 63 más o menos. Bueno, pero ya está, lo están diciendo los concejales. Muchas gracias. Un televidente preguntaba... hay que ver si nos cobran más en otros conceptos, ¿no? Viáticos, gastos de representación, módulos. Estamos hablando del básico. Estamos hablando del básico. De todas maneras, me parece que... Los módulos son ciertos cupos que le dan a los concejales para que contratar. Nombren. Pero en realidad lo que necesitamos es entrar en el presupuesto que hoy no tiene la Defensoría y que le ata las manos para determinada accionar. La Defensoría no tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto que nombraron, el bajito. Me aclara la doctora Tienot que no se publicó porque el bloque de Cambiemos no quiso, entonces no lo pudo hacer público. Claro. Pero ella pertenece al bloque. Ella es presidenta, pero la justicia obligó a NERSA a publicar los sueldos, publicó los sueldos el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración. Todavía faltan un montón de órganos del Estado, pero me parece que hay que exigir por el Estado. Son dineros públicos, tienen que ser no se está cumpliendo. Esto no puede quedar a la voluntad del funcionario. Exacto. Tiene que ser, no tienen por qué ser secretos. Si un bloque quiso no, debería ser claro. Tal cual. Acá el concejal que me mandó el dato es Ríos y aclara que no hay otros conceptos, que lo único que hay es un par de módulos para contratos de asesores. Ahí donde hacen la diferencia. Y secretarios. Perfecto. ¿Y cuántos serían esos? Había una pregunta, un televidente, no sé si alguna quiere responder, ¿qué pasa con los que vivimos en el campo? Sí, y no... Justamente lo que yo quería comentar está relacionado con esto. No solo una cuestión de... sino que a la Defensoría le faltan los nexos, porque están los macros y los micros. ¿Qué serían los nexos? Que la Defensoría esté presente en la comisaría, por ejemplo. Yo me fui a la 13, que es la de mi jurisdicción, y le pregunté si tenían una comunicación directa para los casos que hablamos de que no son judicializables o que el vecino tiene un problema con el otro vecino, pero no quiere hacer la denuncia porque eso después representa un problema mayor. Claro, ¿Por qué no hay un nexo de la comisaría a la Defensoría? Que le den un número de teléfono, una tarjetita. No hace falta tanto presupuesto para hacerlo. ¿Un nexo? ¿Por qué decís que no hay un nexo? Porque no está el policía, no puede derivar ese caso a la Defensoría. O no lo hace porque no tiene el conocimiento. La Defensoría tiene que estar en la escuela. El defensor del pueblo que tiene contactos, llegada y hace gestión, esto, más allá de que esté escrito, no lo logra. Debería lograr. Claro, justamente. Como cualquier otra función, gestión. Esos son los nexos que yo digo. En este proyecto que yo presenté, acá dice que el defensor tiene que estar presente ahí, no en el centro con esa escalera donde yo quiero ir al defensor y no puedo porque capaz que voy a reclamar al colectivo y el colectivo no anda. Entonces ¿Dónde queda la defensoría? Perdón, porque María quería decir algo. Sí, en relación a la pregunta, con relación al tema del alcance que puede tener la Defensoría, es dentro del ejido de la ciudad de Paraná. Para la gente que esté más allá del ejido, en la zona rural, seguramente la alcanzaría la Defensoría del Pueblo de la provincia, que no está creada aún. O sea, tendrían que instar a que se creara ese tipo de defensoría. Nosotros abarcamos, nosotros digo porque estoy en el centro de mediación, me siento parte del centro, el ejido de la ciudad de Paraná. El ejido de la ciudad. Solamente. Y está ubicado, que decía Ana, en calle Montecasero. En calle Montecasero, sí. Igualmente estuvo funcionando... Montecasero, perdón, para pasarlo bien al televidente. Entre 25 de mayo y Alem. Al lado del correo. Exacto. Claro. Bien, perfecto. Y tiene razón lo que decía Julio, la idea, y creo que en esto muchos de nosotros debemos coincidir, la idea es llevar la
defensoría a los barrios, a los lugares más vulnerables, donde necesitamos ir a encontrar el problema, no esperar que llegue el problema, sino que encontrarlo y tratar de inclusive destrabarlo antes de que inclusive en las escuelas, porque en verdad es el primer lugar también donde se puede llegar, pero las ONG deben ser partes. ¿Se necesitaría más presupuesto para eso, por ejemplo? No, la defensoría no, pero tiene que ver con presupuesto. Voluntad de trabajo, pero presupuesto para llegar. Está en la comisaría, en el centro de salud, en la escuela y en las vecinales. Yo soy secretario de la vecinal de Santa Lucía, conozco además desde ese lugar la realidad de los vecinos. A ver, hablando de realidades, Lucila, ¿cuál te parece que son las prioridades que hoy tienen las personas mayores y de las que te gustaría encargarte? Mira, no es que me gustaría, es una necesidad. Con la diversidad de opiniones que estamos virtiendo, que estoy escuchando, para el ciudadano común, imagínense y pónganse en la piel de los adultos mayores, que por empezar ya la misma gente lo discrimina por viejo. Y les explican sin una un respeto, una paciencia, una calidad o una calidez que tienen que tener para tratarlo, porque ellos han sido jóvenes. Claro. Y lo que vos conoces hoy de computación y de internet y de todo lo que nosotros lo tenemos de conocimiento de vida. O sea que se puede hacer un buen intercambio. Y dentro de mi... Para eso es importante salir, como están diciendo acá, al encuentro de los ciudadanos. Digo, para las personas mayores sería súper importante que la defensoría... ¿Cómo desde un sillón o desde una oficina vas a poder conocer la realidad que cada uno vive? Yo siempre les hablo y hago hincapié en la cuestión de educación, de rescatar los valores, en el respeto, en cuidarlos. Claro. Pero ¿cómo hago yo a semejante masa de adultos mayores educando a las generaciones subsiguientes y articulando el trabajo? Porque un defensor no puede hacer todo, pero si tiene un equipo, tiene gente con ganas de hacerlo, convencida de lo que está haciendo, la rueda va a empezar a Eso les quería preguntar. Una preguntita de la oficina. Una pausa, ¿La defensoría de las personas mayores va a estar también subiendo esas escaleras? No tengo idea. Porque es una cosa básica que no tengo idea. Gente, ahora vamos a hablar del equipo, que ahí lo plantea Lucía, tenemos que compartir una pausa, del equipo que conforma la Defensoría del Pueblo, no es solo la persona que gana el cargo, digamos. Hay un equipo, bueno, ¿quiénes son? Hoy estamos arrancando esta ronda de debates y de presentaciones de los candidatos a defensores del pueblo, pero vamos a continuar con todos los que no están acá en este momento. Ustedes los van a conocer los jueves siguientes hasta antes del 26 de noviembre, por supuesto, que es el día donde se supone, si hay quórum antes y todo esto, va a suceder. Una cortita que me informa la doctora Etienol, la presidenta del Consejo, que va a servir a todos ellos. El lunes se va a publicar la fecha de la convocatoria de todos los candidatos, de todos los postulantes. El lunes se va a conocer en la página del Consejo Deliberante. Para las entrevistas. Para las entrevistas que van a ser 10 por día. Así la gente también puede ir, escucharlos, mirar. Es público. Por eso les interesa difundirlo, que el lunes ya va a estar la fecha de la convocatoria a todos los postulantes. Muchas gracias a Josefina Etienol por la información. Ya vamos a hablar de eso, de la instancia de las entrevistas en un ratito. Pausa breve, sigan mandándonos sus mensajes, consultas y experiencias con la Defensoría del Pueblo, que es muy importante. Ya venimos. El corte sigue, porque, a ver, una de las cosas que habían quedado pendientes es cuál es el equipo con el que cuenta la Defensoría del Pueblo. Hoy, por ejemplo, actualmente. ¿Cuántas personas trabajan en la Defensoría? Honestamente, desconozco el número de personas. Sí, las conozco muy de cerca y sé que gente, más allá de los comentarios que puede haber, gente muy comprometida con el servicio al vecino, más allá de la incomodidad que tienen para trabajar, porque como decía la compañera, físicamente no tienen equipos, no tienen la infraestructura suficiente, pero hay mucha predisposición. La verdad que desconozco el número de empleados que son empleados de planta. El presupuesto depende del Consejo Deliberante. Exacto, depende del Consejo. Ahí hay que hacer una crítica también al Consejo Deliberante, que no destina presupuesto para que tengan... Ahora vamos a hablar y a la relación. Recuerdo que había un perito en cuestiones informáticas que la Defensoría del Pueblo le ganó a la justicia, a la policía y otros organismos de seguridad con el tema de todos los delitos informáticos que había
Bueno, ¿Le ganó ellos, en qué sentido? En promocionar, en difundir, en mostrar el problema y qué se podía hacer. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo se metieron en ese problema y lograron llevar muchas recomendaciones, incluso eso motivó un programa para que fueran a las escuelas, que no era la obligación de ellos. A mí me gustaría saber, y si se puede, cortito, que cada uno nos cuente algo de su proyecto. De las propuestas estaría, digamos, no van a ser los 10 minutos del Consejo Deliberante. Cortito. Sí, una cosa, esto lo de delitos informáticos, ¿cómo si tienen una sola computadora? Son 25 personas. Bueno, la verdad que eso yo lo valoro. No me acuerdo ahora el apellido. En sentido figurado. Pero no cobraba, el hombre salía a explicar cómo se podía trabajar, los padres estar atentos. Eran los primeros, las cuestiones de todo lo vinculado con los delitos sexuales a través de la parte informática. Bueno, fueron los que les pusieron el pecho a notificar de cómo se podía trabajar. Alejandro, no solo en la Defensoría del Pueblo hay agentes del Estado que van a trabajar con su computadora personal porque no hay. No nos sorprendamos. Corramos la oficina del Estado y hablamos los ojos. Ya se va a conocer la fecha en donde 10 por día puedan defender ante los concejales cada uno su propuesta, presentarse y a partir de ahí serán electos. Van a tener 10 minutos estrictos cada uno para hacerlo. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Está bien? En audiencia pública pueden participar la población. Y esa audiencia pública, todos los que quieran, cuando todavía no se sabe la fecha, recién Josefina... El lunes se va a dar a conocer. El lunes se va a dar a conocer, ahí todos los que quieran conocer las propuestas del Defensor del Pueblo van al Consejo Deliberante, al recinto. Edgardo Perlo era el señor encargado de la parte informática. ¿Cómo podés, María, resumir tu propuesta? Bueno, mi propuesta consiste en llevarla, como dije antes, la Defensoría a distintos lugares, núcleos de inclusión, barrios, escuelas, a través, lo dividí el proyecto en 3 etapas, que se van a trabajar en forma conjunta, pero son 3 porque cada etapa cumple un rol diferente. La primera etapa es la de la comunicación, la de educar en derechos, ¿sí? Y en conocer los derechos. La segunda etapa tiene que ver con el equipo de trabajo que cuenta la Defensoría del Pueblo. No se trata de incrementar el equipo, sino de fortalecerlo, de trabajar en forma mancomunada con el equipo a través de capacitaciones y todo lo que tenga que ver con mejorar el servicio que se brinda. Bien. Y la tercera no es una etapa en realidad, la tercera parte del proyecto tiene que ver con una transversalización de los derechos para llegar a todos los puntos, teniendo en cuenta las perspectivas de género también, que es una temática muy importante que hoy no se trabaja, se dice mucho pero no se puede trabajar y no se puede resolver todavía. La idea, digamos, de la perspectiva de género la vemos todo el tiempo en los reclamos desde las áreas laborales del municipio, la cantidad de casos de denuncias por acoso laboral o violencia laboral dentro de las oficinas. ¿Te parece que ahí habría que hacer hincapié? Hay que hacer hincapié en cuanto, por eso te digo, es la promoción y el conocimiento, saber que las personas conozcan y que cada uno de los ciudadanos conozcan los derechos realmente. Bien. De hecho, por ejemplo, hay consultas y muchas en ese sentido en los mensajes. Educación, salud, todo lo que se te ocurra, porque todo está involucrado. Y además también atender con paciencia. También hay una señora decía, tenía una deuda con la tarjeta de crédito o algo así, está bien, no tiene nada que ver con la Defensoría del Pueblo, pero simplemente se confundió con Defensoría del Consumidor y hacía quejas de cómo la habían atendido. Julio, ahora leemos más mensajes y vamos resumiendo cada una de las propuestas. Desde la zona de Gazano nos escribe un televidente, mi nombre es Leandro, dice, por favor, cuando asuma quien asuma y cuanto antes mejor, lo primero que hay que tratar es el tema de la basura, sea vinculante, cobren o no cobren. Es innegable que hoy por hoy esa es una extrema necesidad, terminar con este grave problema que es la basura y que genera muchas otras consecuencias negativas, nos dice el televidente. Hola, buenas noches. ¿Cómo hacemos los ciudadanos desde nuestro lugar para impulsar o apoyar de alguna manera a cada uno de los que está sentado allí? Nos pregunta María. Hola, buenas noches. Si se sugiere, no sirve. Si no hay un voto o una posibilidad de ir más allá, lamentablemente esta figura queda en las buenas intenciones. Me hace acordar a la comisión de la que tanto hablaba Perón. Hola, buenas noches. Hablaron de proyecto. Me gustaría saber, aunque sea brevemente, lo más importante que cada uno tiene para decir al respecto.
Hola, buenas noches. Me gusta que haya gente joven que ni sabía que estaba tan involucrada y trabajando para un cargo tan importante como este. Me gusta que haya gente de todas las edades, jóvenes, con más experiencia. Ojalá cada uno de ellos, luego, gane o no, se pueda sumar desde su lugar a un verdadero equipo de trabajo, nos dice María Delia. Bueno, muchas gracias. En eso estamos resumiendo cada una de las propuestas. Había un televidente que decía cómo podemos, como ciudadanos, impulsar y apoyar a cada uno de los candidatos. Prácticamente cómo se hace, no se puede. Que vayan a la audiencia. Un abrazo fuerte. Pasó el tiempo de la bala. Ya pasó lo de la ¿Ya está la fecha? La fecha de defensa de presentación, de entrevistas. Escuchen, anoten. El lunes va a salir esto, pero se los adelantamos ahora. Primicia. Sí, señor. 6 de noviembre, 7 de noviembre, 11 de noviembre y 12 de noviembre. Lo que resta definir ahora es cómo van a conformar los grupos de 10 personas para que asistan. Todo depende de las ganas que tengan de ir los concejales para que esas fechas estén. Tiene que estar el quórum. Claro, si los concejales por ahí se enferman, se estresan. Pero no son 20 los postulantes. Sí, pero tienen que estar los concejales. No, son 27. 27. Son 27. No, porque decía. yo decía. Si no hay quórum con los concejales. Vos nombraste 4 días de 10. Claro. Bueno, o por ahí hacen un poco menos, pero son 4. Van a ser 4 días. Podés repetir, Javi, 6, 7 y la semana siguiente 12. 6, 7. Van a ser 10 por día. Dame un segundo. Perdón. No. 6, 7 de noviembre, 11 y 12 de noviembre. 11 y 12. Queda supeditado a que los concejales acepten esa fecha. Bien, ¿cuántos postulantes son? Por eso, No, pero 27. porque son 27 para defensor del pueblo, pero está defensor del pueblo adjunto y defensor de las personas mayores. En algunas categorías se repiten. A ver, gente, un minuto para que se entienda del otro lado. Tengo la información oficial, ¿cuántos son? 37 postulantes. Bien, por eso son 4 días. En el último día serán 7. Claro. Gente, perdón Julio, porque estábamos en el resumen de tu propuesta. No, está bien, porque esto es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de estas cosas. Sí. La información pública es algo que tiene que estar absolutamente ahí a la luz del día. A disposición y a disposición de los ciudadanos. Son 3 cargos distintos. Sí. Son 3 cargos distintos. Defensor del pueblo adjunto y defensor de las personas mayores. Exacto. Efectivamente, esto es así. Bueno, acá trajiste impreso tu Yo traje impreso mi proyecto que presenté. En realidad esto es un anteproyecto, porque esto no quiere decir que sea una cosa cerrada. Claro. Los puntos son muy simples, a la vez son muy complejos. Ya le estuve enumerando algo, es llevar la defensoría a los lugares, trabajar con las vecinales, con las comisarías, con los centros de salud, con las escuelas. No quedarse solamente en esto. Yo creo, además del proyecto, me parece que es una oportunidad histórica para los concejales para proyectar a alguien que sale del núcleo de los ciudadanos a un lugar del Estado. Me parece que es una oportunidad histórica, porque la lucha que ha venido haciendo la Asamblea Ciudadana desde el año 93, estoy hablando a capa y espada, ad honorem y con nuestros propios tiempos, creo que se merece una representación. Se merece una representación. Bien. Va a tener importancia para ustedes, me imagino, el tema del transporte, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas cosas. Aparte, en la presentación de este proyecto está la modificación de las ordenanzas, porque si no, arrancamos pateándonos en contra. Si vamos a no tener ¿Puede el defensor del pueblo mismo proponer la modificación de la ordenanza? No, ahí está donde ahí en ese punto es donde está el apoyo de la gente. La gente tiene que propiciar que eso pase. Bien. Pero ¿cómo? Agustín dice que no. No, puede proponerlo como un proyecto, elevarlo como un proyecto con un concejal. Como en categoría. Puede sugerir políticas, normativas. Pero ya sería en categoría de ciudadano común o de defensor del pueblo. No, como defensor del pueblo, pero como una forma de proyecto. Un proyecto más, está bien. ¿Quiénes son los que tendrían? Porque estamos todos, me parece, de acuerdo, ahí vamos con los proyectos, las propuestas, de que evidentemente necesita un poco más de peso la decisión que un defensor tenga. El defensor puede proponer una política pública, porque también esa es su función. Su rol. Y los ciudadanos también tenemos la posibilidad de canalizar nuestras demandas, porque existen institutos institucionales, vale la redundancia, jurídicos que nos avalan a hacerlo, como por ejemplo la
propuesta legislativa, la iniciativa legislativa. Popular. Cualquier ciudadano puede ir al Consejo Deliberante y decir, este es mi idea, mi proyecto. Claro, con el aval de... Tal cual. Los ciudadanos. Agustín, ¿cómo resumirías tu propuesta para las personas mayores? Sí, bueno, en realidad yo, en base a donde estoy trabajando, que es el PAMI, comunicación, protección y social. Yo digo, la comunicación es llegarle todo de los entes, tanto como ENERSA, tanto como la Secretaría de Energía, el mismo PAMI, llegarle informaciones a los mayores para que puedan saber en qué consiste. Porque hoy sabemos algunos abuelos que no saben que tienen, por ejemplo, los remedios gratis. Es falta de comunicación. Digamos, que hablamos de todo y menos de las cosas estas sencillas que los abuelos prestan atención y no saben. Bueno, el tema de que saben que no tienen medicamento gratis, todo, esa es la parte de comunicación. Acción es la parte de tener un equipo de trabajo. Creo que la parte de defensoría de la persona mayor no hay un equipo, por ser la primera vez, creo que no hay un equipo formado. Creo que trabajaremos con los adjuntos, con los defensores que elijan adjunto y titular, trabajaremos a la par con ese equipo y bueno, veremos cómo lo hacemos. Y después la proyección de cada proyecto, si necesitamos modificar una ordenanza, llevar al concejal una modificación para que le podamos ayudar a las personas mayores. En base a las demandas que ustedes tienen y a los reclamos. Cecilia, ¿en tu caso? Bueno, en primer lugar decir que en caso de llegar a ser electa defensora del pueblo, primera acción, convocar a todos los que se postularon para tal y convocarles sus proyectos para que trabajemos en conjunto, porque detrás de cada proyecto hubo mucha dedicación y horas de trabajo y sueños y ganas de cambiar una ciudad. Así que primera acción. De no ser elegida, también voy a ofrecer mi proyecto a que lo pudieran desarrollar. Creo que esto es un ejercicio democrático muy bueno también, que hace falta. Yo propuse, entre tantas otras cosas que están en mi proyecto, un observatorio de políticas públicas. Esto ya existe en otros países y dentro de nuestro país también en algunas provincias. No existe la figura del defensor, pero sí del observador en esto, y creo que un observatorio que podamos participar la ciudadanía en cómo queremos diseñar nuestra ciudad o cuáles son las problemáticas, me parece que es importante. ¿Cuál es la diferencia de un observatorio con la Defensoría, por ejemplo, del pueblo? En este caso tocaría específicamente las políticas públicas o los organismos de políticas públicas, obviamente incluye un poco más. Y ahí viene la otra parte del proyecto que tiene que ver con la tarea educativa, con la tarea de ámbito de participación. Entiendo que el saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, a veces recurrimos a ellos cuando tenemos un problema, pero habitualmente no sabemos qué es lo que nos asiste, y lo primero que nos sale decir es: hacerle juicio a tu vecino porque no me gustó la música que la puso alta. Y en verdad hay cosas que tienen que ver con la mediación y con saber de la convivencia. Si queremos constituirnos como ciudad, nos falta también saber cuál es ese ejercicio democrático, derechos y obligaciones. Me gusta porque todos hicieron un poco hincapié en el conocimiento, de tener la información que tenemos que tener todos como ciudadanos, de no solo de para qué sirve la Defensoría del Pueblo, sino de esto, de los derechos y las obligaciones también. Me escribe una autoridad de la Procuración General de la Provincia. ¿Cómo está tu teléfono? No voy a decir el jefe de los fiscales porque queda mal, pero una autoridad que le dieron una valía muy importante al Centro de Mediación de la Ciudad de Paraná y los convocaron en su momento y firmaron un convenio con el doctor Luis Garay para que en situaciones que son penales o judiciables, antes de llegar a una instancia definitiva, intervengan los defensores los mediadores. Ha dado muy buen resultado por el tema de la música, que el árbol, que el gato, que el Centro de Mediación de la Defensoría. De la Ciudad de Paraná. Forma parte de lo que es muchas veces las negociaciones de los fiscales, pero lo hacen con estas personas que están exclusivamente para eso. El Poder Judicial deriva casos que son casos sencillos, que no son, por supuesto, delitos, que no constituyen un delito. Un homicidio, por ejemplo, no. Y los deriva la Defensoría y los mediadores comunitarios. Entre vecinos en general, pueden ser conflictos entre vecinos. Muchas veces te pasa que hasta por un árbol que esté en la medianera te puede ocasionar un problema de vecinos que termina en una situación de violencia. Que
esa situación de violencia sea una discusión, un maltrato, y que las personas se vean un poco, digamos, preocupadas, bueno, vienen al centro de mediación o por ahí han intentado llegar a la justicia y en la justicia los derivan al centro de mediación porque creen que es un paso previo, claro, para no judicializar y para intentar... Han tenido éxito los casos. Porque la mediación comunitaria también es educativa. Eso es lo que, digamos, tiende a construir, digamos, educación en derechos, en conocer, en respetar. Entonces, fundamentalmente lo que se trata es de, bueno, entender a las partes, hacer que ellos se entiendan, se escuchen y lograr un acuerdo que son ellos los que van a, digamos, van a decidir si lo quieren hacer o no, o lo quieren cumplir o no. Casi un 80% tiene de aceptación de esos acuerdos. O sea, se llega a un buen resultado. Se enoja con el vecino, le rompe el vidrio, bueno, reparar el daño es lo que le interesa más antes que se haga toda la instancia judicial. Bueno, le devuelve la plata en cuota, por ejemplo, por decir alguna de las cuestiones que se es una buena noticia. Lucila, en tu caso, ¿cuáles son tus ejes para la propuesta que tenés para personas mayores también? Gracias. Acuerdo. Y el principal eje es hacer que todos podamos tomar conciencia de que somos seres humanos únicos. Y estamos en este momento, a mi manera de ver, como en una jungla donde cada uno quiere manotear algo, quiere poner y se olvida de que tiene un ser humano al lado, que sufre, que piensa, que habla, que se comunica y que no puede llegar a escucharlo porque no me interesa lo que le pasa al otro. ¿Y qué nos puede interesar entonces lo que les pasa a los viejos? Que están pasando dificilísimos momentos en todo sentido, sean familiares, porque sus hijos... cada uno está haciendo su vida, se olvidan que esos papás los cuidaron cuando eran chicos y los llevaban de la mano, o sea que no está la reciprocidad. ¿Y a dónde apunto yo? Primero a esa conciencia de que cada uno de nosotros ya vinimos con un tiempo de vida y nos vamos con este resto que te queda. Que tomemos conciencia de que al ser un ser humano y tener solo un cuerpo lo tenemos que cuidar. ¿Para qué? Pero para todos nosotros como ciudadanos tener en cuenta también, ¿no?, los derechos de las personas mayores que tenemos al lado y que por ahí nos damos cuenta, se necesita más información, se necesitan campañas de parte del Estado. Por supuesto, yo tengo dentro de la planificación, por eso, hacer las campañas de educación, trabajando con escuelas, facultades, ONG, clubes, asociaciones, todo, porque todos vamos a ser viejos. Vos sos docente e investigadora y haces mucho hincapié desde ahí, ¿no? Desde la educación, desde por supuesto formar, que sí, digamos, porque la investigación está que uno va a llegar a viejo como vive y por qué algunas personas entre los 45 y 55 años ya han sufrido ACV, ya han sufrido problemas cardíacos, ya tienen problemas al caminar, problemas de columna. Prevenir es la palabra, pero sola no lo puedo hacer. Tenés que hacerlo con un conjunto, con un grupo de gente, con un colectivo de gente. ¿Hoy la persona mayor acude a la Defensoría del Pueblo actualmente? A mí acuden. ¿Acuden a vos? A mí acuden. ¿Sí? ¿Qué te Mira, tengo aquí en un machete pedidos. No. Sí, ayer. A ver. Sí. En la escuela Sarmiento, calle Corriente, la mesa número 35 de adultos mayores y de discapacitados fue la última que colocaron, o sea que las personas con dificultades tenían que caminar un montón. ¿Dónde está la consideración del adulto mayor? Claro. Uno va al PAMI y a mí me da vergüenza, sinceramente, me da vergüenza verlos a todos sentados así, esperando. Muchos no pueden ser acompañados, obviamente, pero yo me pongo con 62 años, que ya pronto voy a tener que sufrir eso y quiero luchar por todo eso. Quiero cambiar la conciencia de los jóvenes para que nos acompañen. Eso está preparado. Yo creo que las etapas van avanzando, digamos, y nuestros chicos, nuestros gurises, a futuro cuando sean jubilados van a tener otra
otra enseñanza. Si hay una educación, basada en el respeto. Automático, ¿te acuerdas que no sabíamos cómo arrancar nosotros jóvenes? Claro, pero sigue habiendo evidentemente algunos espacios donde no están. En los comercios, en los supermercados, el fin de semana que fue mucha gente por los aumentos de precio y demás, había una sola caja para embarazadas y mayores de 70, había no menos de 20 personas esperando que 40 minutos, no había ninguna prioridad porque eran más rápidas las otras cajas que esas. Claro. Y realmente no había dónde quejarse, uno tenía que ir a decir la cajera, abrir otra caja porque hay muchas personas mayores, embarazadas y demás. No, es totalmente cierto, y Lucila lo plantea desde la formación a toda la en relación a lo que decía Javier del convenio de la Defensoría con la Justicia, también tienen un acuerdo, me contaba un amigo nomás, a mí no me escriben jueces, un amigo que trabaja en la Defensoría, pero están viendo el programa, que también, sí, obvio, gente que ve el programa, que también tiene un acuerdo con las comisarías. Hicieron un acuerdo con la jefatura departamental, ya recorrieron 10 de las 17 comisarías ante las denuncias menores, que son problemas entre vecinos, música fuerte, el árbol que está cerca de la medianera, el perro, y demás cuestiones. La oficial que me atendió en la 13 me dijo que eso no existe. No, bueno, serán todas las comisarías. Lo van desarrollando de a poco. Son 10 comisarías de 17. Claro. Porque vos fuiste, Julio, para atender, para presentar alguna, o no, o en tu rol averiguar. Averiguar. Sí. No es que fuiste a hacer una denuncia a la comisaría. Debe estar en esa comisaría que todavía no ha llegado el programa. No les llegó la información, evidentemente. O bueno, digo, pero existe. ¿No existe? De todas maneras, hay mucha declamación en esto y después la acción no está. Ahí vamos, Cecilia. Sí, Luz, perdón. Me interesaría escucharla a ella, que le falta presentar su propuesta, pero me quedo con algo que decía Cecilia, que es importante que se puedan juntar, porque de escucharlos a todos me surgen como que hay diferentes perfiles, que sería importante que fueran fortaleciendo un mismo organismo. En el caso de él, trabaja claramente el tema de servicios públicos y desde la demanda de los vecinales. Hay un planteo de varios respecto del tema educativo. Hay como distintas estrategias, la mediación por un lado, la judicialización por el otro, y cómo son como podrían ir complementándose. Aparecen como la participación ciudadana como demanda y como posibilidad y estrategia de enriquecimiento del organismo. Esto de que puedan juntarse, hacerse de todos los proyectos, efectivamente enriquecería el perfil de cada uno de ustedes. Absolutamente, porque ahí no tiene que haber mezquindad, digamos, porque para todos nosotros. Pero para eso se entregaron los proyectos, para que se analicen primero, que supuestamente los que los tendrían que leer, analizar y leer los currículum. Y leer los concejales. Son los concejales. Sí, hoy se dijo que quizá el 26, si hay quórum, un llamado realmente al respeto de estas cuestiones tenga que ver con que se pueda elegir independientemente de las situaciones partidarias que pudieron darse de bloques o de poco diálogo en este tiempo. Creo que para nosotros, para los ciudadanos. Cuando hablamos de respeto, tiene que ser uno. Que haya quórum para que esto pueda ser. Y cuando hay un ciudadano que queda excluido, expulsado, no es una ciudad que amemos. Así que ojalá lleguemos a aplicar esta premisa. Ojalá que sí, yo creo que sí. Emilia, ¿cómo resumirías tu propuesta? Yo presenté 2 propuestas con la idea de empezar a cambiar la dinámica y la lógica de la petición propia de la democracia participativa, de la democracia delegativa, a un sistema de participación, es decir, típico de la democracia participativa, porque entiendo que como todos, o sea, todas las personas funcionamos con estímulos. Y con incentivos. Entonces, cuanto más comprometidos estamos en algo, más responsables nos hacemos. Entonces, atendiendo el problema de una de las personas que se comunicó, uno de mis proyectos tiene que ver con la basura. Yo retomo un antecedente que fue un caso paradigmático de la Corte en materia ambiental, que fue el caso Mendoza, en la cuestión del saneamiento del riachuelo, en donde se creó un cuerpo colegiado para, cuya misión era controlar la acción de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires en el saneamiento. Yo lo que hago es algo similar, pero el cuerpo que si llego a ser defensora voy a crear es el cuerpo colegiado Paraná Sustentable, que también no es aleatorio el nombre, sino que la sigla es COPAS. Es como, te copate.
es un organismo que lo que propone es un diálogo multisectorial que va a estar conformado por representantes del Ejecutivo Municipal, sea del área de medio ambiente y de limpieza, personas de la sociedad civil. Emilia, que claro, me parece, va más de fondo la cuestión de la basura, que no pasa si hay más o menos camiones para recoger la basura, sino lo que hacemos como ciudadanos con la basura. Pero es que además, déjame terminar porque, pero van a participar ONGs y académicos, concejales y el defensor del pueblo. ¿Qué atribuciones tendría este órgano? Sería un órgano de control, de fiscalización y tendría competencia para proponer planes y políticas públicas. Lo que le quiero decir a los ciudadanos y televidentes es que las personas que conformen este cuerpo colegiado serán voluntarios, no va a ser remunerado. Claro. El otro proyecto se llaman... a un proyecto sí lo tendría que aprobar el Consejo Deliberante. No necesariamente, estaría dentro de la órbita de la defensoría, porque al no ser remunerado... No es remunerado, no tendría injerencia, sería únicamente de control. Además participarían los... los concejales. Y de última, la Defensoría del Pueblo, en tanto órgano autónomo y autárquico, puede darse determinadas atribuciones reglamentarias internas. Claro. A mí me parece interesante, ¿no? Porque el tema de la basura en Paraná no tiene exclusivamente que ver con cómo se recolectan, cada cuánto, sino lo que hacemos todos nosotros con la basura también en la ciudad de Paraná. No se trata de limpiar más, sino de ensuciar menos. Exactamente. Y de poder reciclar también, el uso de la energía en nuestra ciudad. ¿Existe la posibilidad de que definitivamente el 26 no sea la fecha? ¿Esto va a depender exclusivamente del quórum? Depende de las ganas de los concejales. Tal vez aparecen dos personas que generan el consenso, después de escuchar, leer los proyectos, y se sienten a debatir. No creo que pase por las ganas, Javier, me parece que pasa por una cuestión pero vos fuiste muy claro, vos dijiste que no es el tiempo institucional de que este Consejo Deliberante y el Ejecutivo lo definan. Bueno, será la gestión que viene entonces. Puede darse así. Y no necesita 10 votos para ser elegido. Si no hay 10 votos, no hay claro, que igual es como dice Cecilia, por una cuestión hasta de respeto me parece de respeto. Y importante. También creo que la ciudadanía que preguntaba cómo pueden colaborar, impulsar, esta es una forma de impulsar. Convocar o hacer un llamado de atención, en todo caso, a los concejales para que realmente se comprometan con esta situación y den el quórum que tienen que dar. Perfecto. Porque es su trabajo, en definitiva. Igualmente recordemos la fecha, es el 26 de noviembre la convocatoria para la elección de la sesión. Exactamente, pero previamente todos ellos y los que van a pasar en los jueves sucesivos por el programa, que son el resto de los postulantes, de los candidatos, van a estar el 6, el 7, el 11 y el 12 en audiencias públicas en el Consejo Deliberante, ampliando todo esto que nos contaron acá, cada uno presentando sus propuestas para terminar siendo definitivamente defensor o defensoras del pueblo, a defensor adjunto y de personas mayores. Súper importante. Gracias a todos por haber venido. Muchas gracias por estar. El jueves que viene van a seguir conociendo a los otros postulantes. Gracias a May Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Mañana nos vemos el martes, hasta el martes que... Claro, no, mañana no vamos a estar. Sigan en el 11 igual, obviamente.